deporte necesita de un componente fundamental y ese componente es el cuerpo. El cuerpo necesita del movimiento, o sea, el juego en sí mismo, tu deporte, el que practicas, necesita de la contracción muscular para poder moverse. Y para la contracción muscular, lo que necesitamos es realizar fuerza. Pero ¿quién se encarga de la fuerza? Se encarga el sistema cognitivo y en relación, en trabajo en conjunto, con lo que es el sistema más orientado hacia la motricidad, hacia la manifestación del movimiento. Entonces, para que vos puedas rendir más en tu deporte, necesitas comprender, darle intención, poder conocer cómo funciona tu cuerpo para poder entrenarlo. No hay nada que se pueda mejorar si no se lo comprende, ¿sí? Es un factor fundamental. Así que te doy la bienvenida a lo que es este video podcast del deportista en acción. Y recordarte que tiene un solo propósito y es ayudarte a lograr tu máximo potencial como deportista, pero además de eso también aportarte en tu crecimiento personal. Vamos a estar trabajando mucho sobre el factor mental, pero vamos a estar capacitándonos todo el tiempo. Así como vas al liceo, así como si haces la universidad o así como haces cualquier cosa en lo que vos querés progresar, que tenés que estudiar, que tenés que aprender, este es el espacio para el deportista. De esta manera vas a lograr grandes resultados. Ahora vamos a conocer lo que es justamente la dimensión del cuerpo y lo que tiene que ver con esa dimensión cognitiva y motriz. Vamos a hablar de la fuerza específicamente, vamos a hablar de la fisiología, ¿sí? La fisiología es un área de las ciencias que estudia justamente a los sistemas y cómo funcionan los sistemas específicamente. Entonces vamos a hablar de 3 sistemas fundamentales. Hay muchos sistemas en el cuerpo, pero vamos a hablar de 3, ¿sí? Y estos son el sistema nervioso central, el sistema neuroendocrino, ¿sí? O mejor dicho, el sistema endocrino y en su relación con el sistema nervioso central, que es lo neuroendocrino. Y vamos a hablar del sistema músculo esquelético o muscular ligamentoso, ¿sí? Que también, vuelvo a lo mismo, está en relación con el sistema nervioso central, por lo tanto es neuromuscular ligamentoso. Y quédate atento a esto, porque lo ligamentoso también es súper importante dentro de la preparación física para el deporte. De hecho, es imposible tener fuerza explosiva, fuerza reactiva, si no entrenamos todo lo que es el sistema ligamentoso, ¿sí? Vamos ahora entonces a hablar específicamente, o vamos a comenzar por el principal, el sistema nervioso central, que es el líder de la banda. Pensá en una orquesta, ¿sí? Pensá en esas sinfonías. El que dirige toda esa sinfonía es el sistema nervioso central. Esa sinfonía son todos los demás sistemas que tenemos en el cuerpo. Y para ello tenemos al sistema nervioso central, pero que se compone también por un sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso central y qué es el sistema nervioso autónomo? El central, de alguna manera, es el que nosotros, donde realizamos los procesos, donde pensamos, donde tomamos decisiones, donde hacemos las cosas de forma voluntaria, abrir y cerrar la mano, ¿sí? Esta orden se la está dando mi sistema nervioso central. Pero cuando yo estoy caminando y voy pensando en qué bien que jugué el deporte este fin de semana, me encantó esa jugada y sigo caminando, el que se está encargando de realizar la mecánica de los pasos es el sistema nervioso autónomo, como también es el sistema nervioso autónomo quien me mantiene respirando. No tengo que estar pensando para respirar. Y esto es fundamental, porque cuando comprendemos estas dos dimensiones, en la preparación física pasa exactamente lo mismo. Cuando estás aprendiendo un ejercicio, estás trabajando sobre el sistema nervioso central. Pero con el entrenamiento, con la repetición, vas a lograr que el movimiento, la técnica que estés ejecutando se convierta en automática. O sea, vas a hacer que se convierta en un movimiento eficaz y eficiente. Eficaz es que cumple con el objetivo. Imagínate que es tirar al aro, ¿sí? Al principio no coordinás toda la secuencia de empujar el piso con las piernas, ¿sí? De transmitir esa fuerza por la zona media y encadenar toda la mecánica con los brazos para poder tirar, ¿sí?
no coordinás inclusive la precisión tampoco, pero con el paso de la práctica, de aprender el movimiento y de repetirlo, ya después en el partido vos no pensás, simplemente actuás. Pensá esto cuando venís al gimnasio. Cuando venís al gimnasio y estás aprendiendo un arranque, claro, al principio sale cualquier cosa, pero no pasa nada, porque así como sale cualquier cosa, empezamos a coordinar el movimiento. Ahora, ¿cómo se coordina el movimiento? Lo primero que tenemos que entender para poder aprender es comprender. O sea, necesitamos entender, darle intención. ¿Para qué es, por ejemplo, el arranque en el gimnasio? Que es una de las cosas que siempre surge. El arranque es un ejercicio que se realiza con las piernas. La mayoría de los deportistas que llegan al gimnasio y empiezan a entrenar piensan que se hace con los brazos. Entonces fíjense cómo hay una interferencia. ¿En qué momento mi cuerpo va a aprender a impulsar una barra si yo desde el sistema nervioso central estoy pensando que se hace con los brazos? Fíjense, piensen en eso, ¿no? Ahora, pónganle que no entiendan ni siquiera para qué sirve el ejercicio. Cuando no entiendo ni siquiera para qué sirve el ejercicio, yo no le doy intención. ¿Qué pasa cuando nosotros le explicamos a un deportista, mira, este ejercicio que es el arranque de ingle, el arranque parado de potencia, es un ejercicio derivado del levantamiento olímpico, pero que estimula tu sistema nervioso central para que vos puedas empujar el piso, ¿sí? Y el darle inercia a la barra y la metas allá arriba, y eso te va a hacer que puedas acelerar mucho más rápido en los primeros 5, 10 metros si jugás al fútbol, si jugás al básquetbol, si jugás al voleibol. En el voleibol específicamente te va a ayudar a que puedas saltar más, ¿sí? Para poder tener más equilibrio en el aire inclusive. Además vas a aprender algo que es fundamental para el voleibol, que vas a aprender que es, se empuja con las piernas y luego se encadena con los brazos. Y esto genera ese efecto de suspensión que tienen los buenos jugadores de voleibol. Los buenos jugadores de voleibol saltan con las piernas y luego hacen el batido de brazos. Acoplado, ojo, no separado. Si lo hace separado, no salta nada. Pero como su cerebro coordina eso, genera resultados. Y en el gimnasio, cuando los deportistas del vóley aprenden a empujar con las piernas, llegan a mejorar hasta un 60, un 80% su salto. En los que son más novatos que no saben saltar. En los que ya saben saltar, mejoran un 20%, un 40%. ¿Sí? O sea, jugadores de voleibol que saltan 60 centímetros pasan a saltar 1 metro. ¿Sí? 60 centímetros no es poco, pero pasan a saltar 1 metro. Jugadores que no saben saltar, que saltan 20, 30 centímetros, ¿sí? Como los hay, jugadores de voleibol y de básquetbol, cuando comprenden el significado del ejercicio, empiezan a mejorar la fuerza base y empiezan a trabajar los ejercicios de potencia, ¿qué pasa? Su cerebro entiende cómo es la mecánica de realizar la fuerza, ¿sí? O sea, el sistema cognitivo, y empieza a generar lo que son engramas motores. ¿Qué es engramas motores? Es todo aquello que es neuro, ¿sí? Porque baja por neuronas, neuromuscular, y ahí se graba el movimiento. Ese movimiento lo que hace es que lo aprende el deportista con la repetición, lo entrena, y esto se convierte en la mejora inclusive hasta del 100%. Hay deportistas que llegan acá jugando al voleibol saltando 30 centímetros y se van a 60, 70 centímetros, ¿sí? Que es fácilmente un 100%, un 120%. No es poco lo que les estoy contando, porque cuando yo entiendo por qué hago lo que hago, le doy intención. Y eso está en la mente, está en el sistema cognitivo, en el proceso cognitivo, en el sistema, como les digo, en el sistema nervioso central. Y es algo en lo cual hacemos mucho énfasis. En el deporte lo más importante es entrenar el sistema nervioso central. Hay muchos que piensan que es entrenar el músculo. No, no es el músculo, es el sistema nervioso central en coordinación con el músculo. Pero también hay un impacto que es fundamental y tiene que ver con lo neuroendocrino. Muchos deportistas hoy viven sentados y frente a una pantalla, a un celular.
Eso ha generado sedentarismo. Incluso la mala alimentación también genera un impacto negativo a nivel endocrino. Y los niveles de testosterona se disminuyen. También los niveles de hormona del crecimiento, porque no hay estímulo. Si no hay estímulo, fácilmente se desentrena el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un principio que es el de reversibilidad, un principio biológico, ¿sí? Fisiológico, mejor dicho. Fisiología del ejercicio. Cuando yo dejo de entrenar, enseguida me desentreno. Eso es reversibilidad, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Es como cuando vos te vas de vacaciones, te fuiste, ¿sí? Tenías tremendo nivel de entrenamiento, aunque hay muchos que no valoran eso y piensan que venían mal, ¿no? Se van de vacaciones y cuando vuelven levantan mucho menos peso, pierden capacidad de entrenamiento, o sea, tienen menos resistencia al entrenamiento y además les duele todo el cuerpo después de la primera sesión. Algo que nunca les duele cuando están entrenados, ¿sí? Porque el cuerpo ¿qué hizo? Generó adaptaciones en el sistema, lo cual ahora les permite recuperarse más rápido. Eso es la fisiología del ejercicio, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando entrenes entiendas y para eso te apoyes en entrenadores que manejen los fundamentos principales, los principios del entrenamiento, ¿sí? Ahora, vamos a lo que es explicarte un poquito más detalladamente. Y hay 3 pasos fundamentales dentro del sistema nervioso central, que es la percepción del estímulo. Es como cuando percibo el juego en la cancha. Luego está la elaboración del proceso de respuesta que se da en la corteza cerebral, en la parte externa del cerebro, en el cerebro racional, vamos a llamarlo, y desde ahí se genera una respuesta que viaja en forma de energía para que se contraigan los músculos y se realice el movimiento. Todo eso pasa en milisegundos. Eso es lo que entrenamos en el gimnasio. Cuando hacemos fuerza máxima, estamos entrenando la tasa de disparo de fuerza, o sea, la electricidad que manda el cerebro para reclutar y sincronizar unidades motoras, o sea, coordinar el movimiento. ¿Qué es reclutar? Es llamar las fibras a trabajar. ¿Qué fibras? Cuando hago fuerza máxima, llamo las lentas, llamo las rápidas y llamo las explosivas. Todas las llamo, ¿por qué? Porque el peso lo requiere. Es como cuando hay que empujar un camión. Se baja el camionero y empieza a llamar a todo el mundo. Lo llama a todo el mundo, ¿para qué? Para que empujen el camión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? También necesita el sistema aprender a sincronizar. ¿Qué es sincronizar? Es como cuando el camionero agarra, chifla y dice, bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, y ahí todos empujan. Porque si empujaran todos descoordinados, no se mueve el camión. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Eso es lo que hace el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que recluta y sincroniza las unidades motoras. Recluta y sincroniza las fibras para poder contraerse. ¿De qué forma? De forma lo que requiera el movimiento. Cuando es un peso grande, va a reclutar muchas fibras. Cuando el movimiento es explosivo, como es el del deporte, va a dejar las lentas de costado. Y esto es fundamental. Porque ahora lo que tengo que entender es que yo en el gimnasio trabajo la fuerza máxima, ¿sí? Y mejoro la tasa de disparo, o mejor dicho, la capacidad de reclutar y sincronizar, pero necesito hacer una transferencia. Y una transferencia termina con la selección de algunos ejercicios que son de más velocidad, los ejercicios de potencia, que te aconsejo que también mires lo que es nuestra playlist de ejercicios para los deportistas. Ahí les estoy armando para complementar este trabajo, ¿sí? Toda una lista de ejercicios para que los comprendas el fundamento, ¿sí? Que te apoyes ahí. Hay ejercicios que son más rápidos, como por ejemplo las arranques de potencia. O también, más explosivo aún, los multisaltos. Y ahí tenemos los trabajitos de desplazamiento, o la coordinación, o las partidas, o los multilanzamientos, o los ejercicios de aceleración y desaceleración. Hay muchos ejercicios que trabajamos en el gimnasio, como las mecánicas de paso también, para hacerle la transferencia. ¿Y dónde termina todo ese trabajito? En el campo deportivo. En el campo deportivo. Son cosas distintas. El deportista viene al gimnasio
para poder entrenar lo que en la cancha no puede. En la cancha, por más que intente desarrollar la fuerza, no va a poder mejorar. Va a mejorar hasta cierto punto. Entonces ahí es donde va el gimnasio, a trabajar la fuerza máxima para poder generar un sustento en el desarrollo de la fuerza, pero además para prevenir lesiones. Y en el gimnasio es donde vamos a seleccionar ejercicios como son los básicos, derivados del levantamiento olímpico, para mejorar la potencia. O también vamos a trabajar sobre lo que es el método más importante para el desarrollo de la fuerza, pero que no todos lo pueden realizar. Se necesitan requerimientos de balance y de simetría a nivel estructural, ¿sí? Se necesita no tener sobrepeso y se necesita estar bien balanceado, o sea, que las piernas estén parejitas, básicamente. Y una fuerza considerable en la zona media, que es el método de la pliometría. Por ahí nosotros vemos en todos lados gente saltando. Saltan con chalecos, saltan con... Eso es lo que genera muchas veces sobrecarga. O saltando con barras, cuando no ni siquiera hay un control de la zona media. Si sos un deportista que viene a acción, vas a ver que nunca hacemos ese tipo de ejercicios, ¿sí? Y si sos un deportista que no viene a acción, te aconsejo que no saltes con la barra en la espalda. Tenés que primero necesitar un gran control en la zona media. Luego necesitas desarrollar la fuerza de la zona media, ¿sí? Y luego necesitas otro sustento para poder saltar con la barra. Entonces, muchas veces no tiene mucho sentido a no ser que ya estés en la elite. Y lo mismo pasa con la pliometría. Necesitas un proceso para lograr trabajarla. Es el mejor método quizás, ¿sí? Pero no todo el mundo lo puede hacer. ¿Bien? Ahora nos vamos a lo que es el proceso del movimiento, que es lo que veníamos hablando. La tasa de disparo, que se sincroniza lo cognitivo con lo motriz, y está la contracción muscular. Son básicamente, hay otras cantidad de pasos, otra cantidad de fisiología, pero no quiero ahondar ahí, sino que quiero que entiendas esa parte, cómo funcionan sincrónicamente. Y vamos a hablar de lo que es el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino es el sistema hormonal. Cuando vos empezás a entrenar la fuerza, ¿sí? Vas a empezar a mejorar tus niveles de testosterona. Las mujeres empiezan a mejorar el nivel de estrógeno, a regular sus hormonas y también tienen testosterona. No tienen en la misma cantidad que los hombres, por eso no desarrollan tanta masa muscular. Pero necesitamos del entrenamiento de fuerza para estimular la hormona del crecimiento principalmente. Fíjense una cosa, voy a ponerles un ejemplo. Lionel Messi. Lionel Messi no estimulaba no tenía su sistema endocrino, no producía los niveles de hormonas del crecimiento. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a complementarse bajo un tratamiento médico muy riguroso, con hormonas del crecimiento. También eso impactó sobre la testosterona, la producción de testosterona. Y hoy, Messi, ya profesional, creció, todo eso normal, pero quizás lo que por ahí no se entiende es de dónde saca esa capacidad de explosión que tiene. Y no voy a decir que no sea genético, no voy a decir que no haya talento, que haya lectura, ¿sí? No voy a decir eso. Todo eso también está. Pero quizás hubo algún componente en ese proceso de desarrollo en el cual, cuando se le dieron hormonas, mejoró esa capacidad que tiene de producir fuerza por unidad de tiempo. Por eso tiene uno de las mejores aceleraciones y frenos, de los mejores cambios de dirección. Tiene mucha fuerza explosiva, ¿sí? Y si nosotros tomáramos eso, que es una conversación que tienen todos los deportistas, el tema del dopaje, en realidad el dopaje es cómo yo influyo sobre el sistema endocrino, neuroendocrino en realidad, porque también está cuando se toma cafeína o se toma otros estimulantes a nivel del sistema nervioso central que también pueden dar doping. Pero en las hormonas, ¿sí? La testosterona te va a dar doping. Esas son conversaciones que se hablan en el alto rendimiento, ¿sí? ¿Qué complementos sí, qué complementos no? Quizás vos que estás en formación
capaz en este momento estás hablando de otras cosas. Estás hablando de algún chismecito de la clase, algún chismecito de la universidad, qué van a comer, dónde se van a juntar. Pero cuando cambia el nivel, mientras más arriba estás, el nivel de conversación empieza a cambiar también. ¿Sí? Entonces, vos que sos deportista y que querés llegar a ese nivel, tenés que saber qué tipos de conversaciones hay. ¿Sí? Hablemos entonces del sistema endocrino y vamos a ir cerrando con esto. Es ese sistema que regula la bioquímica del cuerpo. Somos un laboratorio ambulante, en definitiva. Hay reacciones químicas todo el tiempo. Se rompe ATP, que el ATP es el combustible que tiene el músculo para la contracción muscular. Entonces se rompe el ATP y quedan en ADP y entonces se tiene que volver a resintetizar y entonces toma un fósforo de la creatina. Y hay un montón de procesos fisiológicos que pasan en el momento del entrenamiento. Entonces, cuando estamos entrenando la fisiología, ¿sí?, de la química que ocurre dentro del cuerpo. O sea que solo con entender esto, entender que somos sistema nervioso central y somos química pura, tenemos que generar tipos de entrenamiento y de contracción muscular que estimule la fuerza que vamos a usar en el deporte, con mucho más intención. Así que, si este episodio te gustó, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que me dejes un me gusta y si querés saber algo más, escribí en los comentarios, porque así juntos vamos a crecer más. Yo voy a poder responderte mejor a tus dudas, voy a poder crear un contenido de mucho más valor para vos mismo, ¿sí? En el siguiente episodio vamos a estar hablando de la dimensión que tiene que ver con la mente y vamos a hablar de la psicología, ¿bien? Así que los espero ahí. Recuerden, un podcast por semana y es un crecimiento por semana. Vas a crecer 52 veces. Compartí este contenido con algún deportista, que recordá que mientras más deportistas estemos formándonos mejor es para nosotros, para todos los deportistas. Porque más práctica deportiva, porque más competencia tenemos, más estimulación tenemos y más mejoramos. ¿Sí? Te mando un fuerte abrazo, nos vemos.